Averígüenme dónde vive esa maestra con ojos de gato porque quiero hablar con ella. Dicen que estas fueron las palabras que pronunció Miguel Ángel Asturias cuando conoció a Blanca Mora de Araujo, nacida en Argentina, en el norte de aquella república, en la provincia de Corrientes, parece que en la confluencia de dos ríos importantísimos, y con el guaraní como lengua materna. Nos encanta tenerla aquí, señora, y tener la oportunidad de saludarla y de evocar a su lado a esa figura tan querida de todos nosotros que fue la de Miguel Ángel Asturias. Decíamos entonces que usted es argentina, que nació entre el Paraná y el río Paraguay. Y el Paraguay. En la confluencia de los dos. En la confluencia de los dos. Juan Díaz de Vera fundó esa ciudad. Por cierto que nos jactamos de que muchos los correntinos de que la fundara allí porque no había nada en el sur. Pero sobre todo, antes que nada, quiero decirle con qué emoción recibí su invitación. No solamente porque me obligaba a un viaje que estaba postergando de venir a España y que lo postergaba por una razón sentimental. Era revivir y rever acá los lugares en que Miguel Ángel había pasado los últimos meses de su vida, que no quiso dejar porque quedó seducido por el trato, el cariño, desde el último de los obreros que trabajaban en un hotel, luego en un hospital, al de los médicos que lo cuidaron con una devoción sin par. De modo que usted me hizo no solamente un gran honor de permitirme hablar de Miguel Ángel, que realmente, si fue mi marido, fue un accidente, si usted quiere, legal. En realidad Miguel Ángel fue un grande hombre del mundo y de América, de nuestra América. Y yo tal vez no tuve más mérito que el de haber podido vivir 25 años a su lado y ser su más apasionada admiradora. Tiene tantos en el mundo, pero él decía siempre, el hincha más furibundo es mi mujer. Blanca, decía Miguel Ángel que usted tenía los ojos verdes o azules. Yo aquí los veo verdes. En realidad, ¿usted cómo los ve? Fíjese que, la verdad, desde que murió Miguel Ángel, y me parecen siglos, aunque van a ser 3 años, la verdad es que nunca me fijo en el color de mis ojos. Pero debe entender alguna cosa porque generalmente cuando uno anda por las calles, sobre todo cuando era más joven, ahora ya no, ya no recibo tantos piropos. Aquí en España hasta se usa, pero en los otros países no. Creo que los ojos verdes tienen ese don de cambiar y los míos cambian con el estado de mi ánimo. Hoy están verdes porque están en un día de mar muy plácido gracias a usted. Muchas gracias. Blanca, yo quisiera preguntarle, ¿es cierto que usted no había visto ni sabía siquiera que existía como ser vivo Miguel Ángel Asturias? Sí, increíble, figúrese usted. Yo había terminado la universidad a fines del año 47, antes que muriera mi padre. Y había tomado como tesis ya en los últimos años un libro que más aconsejo a mucho leer porque es muy bello. Es un libro de un escritor peruano del que se habla poco, aunque no hace mucho que se murió, pero es uno de los más bellos libros de América. Se llama El mundo es ancho y ajeno. Ese libro que cuenta la tragedia de los indios peruanos. Creo que ahora un poco se ha enmendado, pero no tanto, que los indios de América no puedan seguir diciendo el mundo es ancho y para ellos ajeno. Yo estaba escribiendo mi tesis sobre eso cuando un día, un sábado, llegó a mi casa un amigo con un libro que él traía todos los sábados, la última edición de Losada. Un amigo que dicen, yo no sé si es cierto, que estaba más o menos en vías de aspirar a ser su esposo. Le diré que era el candidato elegido por mi familia, pero la verdad es que a mí la idea de casarme con ese señor no me seducía mucho, pero solucionaba muchos problemas familiares, lo que pasa en todos los tiempos y en todas las épocas. Y además era un hombre muy inteligente. Y además tenía la debilidad de estar enamorado de mí, lo que también hacía que podía ser viable. Pero aquello se alargaba. Y él fue el que me esperó. Esa noche yo no debía haber ido a esa casa. Yo creo en el destino. Esa noche yo dirigía en ese momento, por encargo de la Universidad de Buenos Aires, la asesoría literaria de radio y del Teatro Municipal. La televisión no existía en ese momento en la Argentina. Se había hecho un ensayo primero unos años antes, pero nunca se había instalado. Y era un cargo muy difícil de mantener porque yo tenía 48 actores y recogí muchísimos autores españoles que habían sido viejos actores que fueron con la compañía de María de Mendoza y que había un teatro, ¿sabe? Magnífico en Buenos Aires que ella legó a la ciudad, creo que ahora ha pasado a la ciudad porque antes iba a ser todavía de ella durante unos ciertos años y sus herederos. Bueno, esos actores quedaron sin trabajo porque eran viejos, pero eran los únicos que hablaban un español para dar el teatro clásico español. Y recogí a toda esa gente y conseguí que me lo dejaran tener en mi elenco.
Además, tuve la fuerza que tomar la otra parte del elenco entre la gente popular de Buenos Aires, porque era el teatro argentino y había que dar el teatro del tiempo de la colonia. En todo esto me ayudaba mucho mi profesor, el doctor Ricardo Rojas. Y yo trabajaba con ahí, con eso, y a veces la gente de teatro, y lo saben ustedes, la gente de radio, de teatro, televisión debe ser lo mismo, tiene muchísimos problemas de trabajo, de sensibilidad, de choque, y a última hora, la pieza mejor preparada puede ser bombeada, como se dice en nosotros, de lenguaje profesional, porque una actriz, la última, hace mal un rol, toda la pieza puede quedar muy mal. Entonces había que mantener ese estar en buena armonía de todos ellos, lo que era muy difícil. Yo descubrí entre las muchas directoras una señora que se llamaba Delia Herrero, que era una cantante de guitarra, pero que resultó una actriz fantástica, con una impostación de voz, con una capacidad para hacer, nunca yo vi hacer nada más hermoso que la Tisbea de Tirso de Molina, que cuando la hizo Delia Herrero. Tiene una mujer salida de los bajos fondos probablemente de Buenos Aires cantando en guitarra. Pero es una gran actriz y me ayudó mucho como directora de la parte argentina del teatro. El director español, el otro señor, era Siche de Alarcón, un viejo actor que venció de María Guerrero y que quedó en la Argentina y que yo conseguí que me lo nombraran porque era el que más sabía de teatro español. Y yo hice así 95 obras del teatro clásico español hasta don Jacinto Grau, empezando naturalmente por Lope de Rueda, luego naturalmente todos los demás, todos los grandes, Lope de Vega, Calderón, todos, ¿no? La verdad es que yo siempre trataba de darle al teatro una especie de contenido político, porque era muy necesario para dar la cultura a los estudiantes secundarios que leen las piezas y no le sacan realmente al teatro español su verdadera esencia. El teatro clásico español es una cosa que debiera ser obligatorio leerlo en todas las etapas de la cultura y en todos los países del mundo donde se desconoce. Esa era mi tarea, muy difícil, muy pesada, y aunque tenía mucha libertad de horario, mucha responsabilidad, porque eran tiempos de Perón y la cosa política influía mucho. Había que darle mucho ropaje a mi presentación literaria para que ciertos actores que no eran representativos del teatro, por ejemplo Jovellano, y yo puse la pieza de Jovellano. ¿Por qué? Porque Jovellano fue un gran ministro y había que hacerlo saber a los estudiantes que Jovellano, además de político, fue un escritor. Entonces tomaba el teatro para hablar de Jovellano, ¿no? Y así le podría decir de mucho. Bueno, en este trabajo estaba yo muy empeñada cuando una noche me habla a la radio Nora Lange, la novelista argentina de origen noruego, pero una gran novelista que no se le ha hecho justicia, como a Oliverio Girondo, que es sin duda el poeta más innovador que ha tenido la poesía, diré si quiere por influencia surrealista, pero ya volcada al ambiente argentino y que es el más grande poeta que hemos tenido en muchos años. Su casa era el Salón Literario de Buenos Aires y la nuestra. Eran los dos salones, también el de Rafael Alberti, pero Rafael estaba siempre con el peligro de su posición política que hacía su situación muy difícil. En cambio, mi casa y la de Oliverio Girondo no tenían ese problema. Entonces nos reuníamos en casa de ellos en fechas especiales y esa vez era el cumpleaños de Oliverio y yo no pensaba ir. Y Nora me exigió que fuera, tampoco Miguel Ángel pensaba ir. Y Pablo Rojas Paz, un amigo íntimo de él, lo sacó de la cama y a tirones lo llevó a la fiesta. Yo llegué a la fiesta a las 2 menos cuarto y mi novio me esperaba en la puerta para darme una sorpresa inmensa. Estaban esa noche allí Jorge Casa, el gran novelista ecuatoriano, y Javier Alvil, el gran poeta peruano. Yo ya los había conocido porque en mi trabajo apenas llegaba, me hablaban, además eran amigos nuestros. Cuando me dijo, te espero una sorpresa mayor, yo le dije, no, más que Jorge Casa y Javier Abril, no. Me lleva al comedor de Girondo y de perfil al lado negro veneciano estaba aquella Estela Maya, que parecía el príncipe de Palenque de perfil, y no me dijeron nada. Yo pegué el grito de la puerta, todo el mundo se dio vuelta a mirar. ¡Ay, Asturias! Usted era un hombre vivo, estaba en esta ciudad, yo no lo sabía. Y ahí le dije mi tesis, ya no me paré. Parece que Miguel Ángel se quedó realmente en principio muy sorprendido. Sí, porque él era muy callado. Era como, creo que usted lo describió entonces como un indio retraído y lejano que la observaba. Que sumamente tímido, y lo fue siempre, a pesar de todos sus éxitos en la vida. La escuchaba con mucha atención, le hablaba muy poco. No, me parecía que me pareció más que me escuchaba con atención, que yo le ponía casi, le daba un estado de angustia porque él se debía sentir en ridículo ante la pasión de una lectora y de todos los escritores que nos daban aquella inmensa mesa de comedor. Y él trataba de
evadirse. Entonces yo le dije, mire, usted no quiere hablar conmigo, pero yo tengo que buscarlo a usted bajo tierra, porque mi tesis es difícil y yo necesito hablar con usted. Cuando me fui, parece que él le dijo a Loja Paz esa frase que usted dijo. Búsquenme a esa maestra de ojos de gato que la quiero ver. Y la vio, la vio Sí, lo busqué yo, porque él era incapaz de llamarme, era muy tímido. Unos pocos días después nosotros dábamos una fiesta en nuestra casa para festejar el premio a la crítica que se daba, el premio a la crítica sobre un trabajo sobre Goethe, porque era el centenario de Goethe, y se lo daban a Luis Emilio Soto. Y nosotros le dábamos un gran banquete para festejarle su premio. En esa época, ustedes saben, Perón había cometido uno de los primeros errores políticos, que era atacarse mucho a la intelectualidad. Es natural que todos los intelectuales no pueden estar en la derecha. Nadie que piense, conoce las situaciones de cualquier pueblo del mundo, puede defender la derecha, se defiende sola. El deber de todo intelectual es defender los pueblos. Naturalmente, eso molestaba a Perón, y entonces, naturalmente, todos los intelectuales estaban siempre así en el tren de ser atacados. Y entonces Pablo Rojas Paz había querido llevar a Miguel Ángel a esa fiesta, le costó mucho, y yo no era la candidata de Pablo porque yo no bebía, lo que era un crimen entre los escritores. Todavía no bebo más que agua, figúrese. O zumo de naranja, señora. A veces zumo de naranja en España, porque en otra parte no saben a naranja. Lo cierto es que las primeras entrevistas fueron para hablar, digamos, de esa tesis que usted preparaba sobre el señor presidente. Figúrese que la primera entrevista realmente fue cuando lo fui a buscar al hotel para traerlo a la casa. Esa noche, al mismo tiempo que la fiesta que dábamos nosotros, era el centenario de Chopin. Y la Embajada de Polonia da un gran recital de Chopin, al que el único representante de Latinoamérica que asistía era Miguel Ángel, porque era el único país que tenía relaciones realmente cordiales con los países del este, era Guatemala, la Guatemala de la Revolución de Arévalo. Y entonces le dije a Miguel Ángel que si podía venir a nuestra casa a la comida. Me dijo, ay, hoy hay el gran homenaje a Chopin, y yo estoy invitado por el embajador de Polonia. Digo, mire, yo conozco al embajador, el ministro consejero, lo voy a hablar para que lo deje salir antes del acto y que usted pueda venir a la casa a una cierta hora y estar con nosotros. También lo invito a él para después del homenaje. Cuando yo entré al hotel noté con gran extrañeza que Miguel Ángel no miraba hacia el ejecutante, miraba todo el tiempo hacia la puerta, ¿no? Como alguien que está muy nervioso. Cuando me vio entrar, se puso de pie, se precipitó hacia la puerta de entrada y me dijo, ya tengo permiso del embajador para ir. Y en la calle, yo seguí con mi entusiasmo con su libro y me dijo, fíjese que usted me habló con tanta pasión de mi prosa que me puse a escribir prosa. Yo digo, ay, Asturias, usted no escribe prosa. No, hace casi 15 años que solo escribo versos para abanico. Pero es un crimen contra usted, contra la lengua, contra la cultura, no puede ser. Usted tiene que escribir prosa, porque poeta está sembrado el mundo y América. Y su prosa es única. Y me dijo, bueno, no me dé un sermón tan serio. Ay, Asturias, que no puedo comprender que usted no escriba prosa. Prométame que vuelva a la presa. Ya empecé por su culpa, me dijo. Y en mi casa escribió casi todo Hombres de Maíz. Bueno, después de eso, él visitó mucho su casa de usted. Parece que también se cuenta, y perdóneme usted si soy a veces sin querer lo rozo el terreno de la indiscreción. Veo que sabe muchísimo. Que usted pensó que Miguel Ángel se interesaba no por usted, sino por una hermana suya. Sí, muy bohemia, muy amiga de los artistas, íntima amiga de Rojas Paz, que a veces la sacaba a las 3 de la mañana a la cama para ir a beber tragos en cualquier boliche, cosa que conmigo no podía hacer. Y entonces cuando Miguel Ángel le dijo eso de mí, Rojas Paz le dijo, jamás con esa burguesa, cuando no está en la radio trabajando, está pensando en su tesis, o anda rodeado de profesores universitarios y bebe agua, fíjate, bebe agua, nada más que agua, jamás la volverás a ver. Y Miguel Ángel le dijo, a mí la hermana no me importa ella, y yo tengo que verla a ella. Parece que se lo dijo con tal timidez que Pablo le dijo, no, no la verás si depende de mí. Bueno, así quedó. Así llegó lo que tenía que llegar, así llegó el destino que unió a estas dos personas que convivieron a lo largo de un cuarto de siglo de extraordinaria felicidad. En los primeros tiempos se produjo ya esa transfusión, no solo de sentimientos, sino de comprensión. Debo decirle, mi admiración era sin límite, ¿no? Yo debo decirle que Miguel Ángel entró al poco tiempo de estar de novio, y por serie de cosas muy explicables, las dificultades, la revolución de Guatemala, la vida todavía entre la embajada, donde se bebía muchísimo. El embajador era un amigo de él, que murió, se llamaba Roberto Arzú, un hombre muy distinguido, de las grandes familias que se plegaban a la revolución, de las pocas grandes familias.
Y Miguel Ángel, a pesar de la promesa hecha a su madre, en cierto momento bebió mucho. Y entró en una crisis alcohólica, y entonces yo dije, hay que salvar a Miguel Ángel. Y la verdad es que usted sabe, pasa en las ciudades como Buenos Aires, como debe pasar en Madrid. Hay un grupo de gente que posee casi la ciudad a fuerza de relaciones, de amigos en todos los niveles. Y yo tenía muchos cómplices para eso. Movilicé a todos los escritores. Y ahora es una ocasión de decirlo. Algunos, como por ejemplo Elvio Romero, el gran poeta paraguayo, y el negro Rojas Paz, y Rafael, y un poco todos, me ayudaban a buscar a Miguel Ángel. Y los médicos me dijeron, Blanca, si a un hombre se lo saca de un trance así, no vuelve nunca a su amor, porque no perdona que lo alejen del alcohol. Y yo le dije, acá no se trata de salvar a Miguel Ángel para mí, se trata de salvar a Miguel Ángel Asturias para la humanidad. Así que de cualquier manera hay que salvarlo. Y lo salvamos. Y fue mi madre la que insistió que me casara con Miguel Ángel para salvarlo del todo, diciéndome que toda la vida me iba a ser corta para arrepentirme, si yo era la única que podía dedicarme a Miguel Ángel con una devoción total para que no volviera a beber y escribiera. Y así pasó. Fueron, por lo tanto, difíciles, duros esos primeros tiempos. Sí, porque Miguel Ángel era un hombre muy extraño, ¿sabe? Para mí, que soy totalmente europea, que me puedo decir que me eduqué en Europa, en Francia y viajando por Europa, puesto que salí apenas recibida de maestra normal, me casé con un hombre mucho mayor y viví 10 años en Europa. Modo que ese momento en que uno sale de ser crisálida mariposa, yo la viví en Europa y era muy europea. Y vivir al lado de aquella estatua maya, ¿sabes? Miguel Ángel era verdaderamente, tenía todo del indio, pero tenía además esa solidez, esa especie intocable de la estela que había resistido los siglos, ¿no? Era callado, silencioso, de una modestia para mí desmesurada, nunca hablaba de sí, todo lo que hacían los demás era maravilloso, recibía muchísimos inéditos en ese momento porque todos los jóvenes se dirigían a él. Miguel Ángel, que se convirtió enseguida en el centro literario de Buenos Aires. ¿Qué sentía usted, señora, cuando notaba esa mirada suya, esa mirada un poco como abstraída, como una mirada profunda y concentrada de hombre de la montaña? Sí. Esa mirada de indio secreto y lejano. Me parecía siempre que era un hombre que se me iba a escapar siempre. Lleno de misterios. Sí, lleno de misterios, sí. Además, Miguel Ángel hablaba poco y siempre que hablaba, usted comprenderá que yo no hablo como la esposa enamorada, ¿no? Hablo de un escritor, podía no ser mi marido, soy un escritor que yo admirara y amara y diría lo mismo. Siempre hablaba como con sentencias que lo dejaban a uno en suspenso. Si él no las anotaba, yo corría y las anotaba, porque todo lo que él decía me parecía tan sorpresivo, tan fuera del común de los demás, ¿no? Su misma manera de encarar la vida. Yo tenía una pequeña casa en el Tigre que había comprado para mis sobrinos chicos para pasar los weekends. Eran unos niños que empezaban, la menor tenía 6 años y el mayor creo que 11, que ahora es uno de los mejores poetas del Brasil, es Octavio Mora. Además, ese niño llegó a poeta a fuerza de identificarse con Miguel Ángel, de mirarlo, como uno mira una imagen, se hace monja por amor a un santo, ¿no? Y los otros sobrinos todos, que son por suerte mis sobrinos todos ahora profesionales, con bastante renombre en la Argentina, todos se hicieron alrededor de Miguel Ángel, pero además Miguel Ángel le fundó una república. Y cada uno de ellos tenía un diario que era de la República, en que ellos podían criticar a los mayores y nos criticaban duramente. Y nosotros, para leer nuestras críticas, para sostener el diario, que era manuscrito porque eran chicos, lo debíamos pagar. Bastante caro el derecho a leer el diario. Y nadie podía contarle al otro lo que había escrito el chico en el diario. Todo eso Miguel Ángel les dio un sentido de libertad y de responsabilidad. Y ellos lo reconocen todavía. Tía Blanca, no debemos a nuestros padres lo que debemos a ti, a Miguel Ángel. ¿Usted lo amaba y lo amaba más que lo admiraba o lo admiraba más que lo amaba? Mire, no lo sé. Yo tenía por él una tal ternura, porque era un ser que necesitaba de mi apoyo, necesitaba de mi sostén. Yo creo que todos los grandes artistas necesitan el sostén. Si es una mujer, será el couple perfecto, la pareja perfecta, aquella de los andrógenos realizados, de la leyenda griega, ¿no? A veces puede ser que sea un hombre, un amigo el que da ese sostén, pero en general yo creo que se integra más con una mujer. Y creo que un artista necesita más que los demás eso. Un artista es un ser mucho más indefenso que los demás, es más sensible, es más golpeado si lo atacan,
está menos seguro de lo que hace. Está más indefenso, más débil. Sí, eso que es indefenso, porque además cuando un artista es muy grande, tampoco hay muy pocos artistas seguros de sí mismos. Miguel Ángel nunca creía que lo que él hacía era tan magnífico. Y sin embargo siempre tuvo una conciencia. Lo dijo en uno de sus primeros poemas, de los cuales hay un grupo de poemas que son con temas de Horacio, escritos por un poeta nuevo, como se llaman así, y que donde están los primeros que escribió me están dedicados. Pero el primero de todos dice en una estrofa de ellos: yo no he de pasar, de las edades triunfaré, silenciosos ademanes hará mi sombra viva a las deidades del futuro. Mi afán en los afanes del campesino, del obrero, el niño. En mis puertas la voz, en las puertas mi voz de bronce puro, y mi gloria del lado del corpiño que guarda pecho y corazón de bella, mientras al horizonte del oscuro alce su luz la vesperal estrella. Es decir, que imitando el poema de Horacio, que quería quedar en la mente de los sabios, de los hombres de letra, de los prohombres que iban a saber sus cosas, Miguel Ángel no sabía que iba a quedar en la mente de los hombres del pueblo, en el corazón del pueblo. Para ellos él escribía. Aún las cosas que parecen difíciles de entender, los pueblos lo entendieron. Y ese hombre, ese indio lejano y hermético, ese hombre tan sólido, tan impresionante, estallaba de pronto en ternura, es decir, era capaz de romper todas esas barreras para acercarse realmente hacia... Tenía gestos, por ejemplo, no podía dormir si yo no le tomaba la mano. Dormíamos de mano agarrada siempre. Y si se daba vuelta era peor, porque tenía que hacer el brazo así para que yo le tomara la mano izquierda. Y como era gordo, no era una postura muy cómoda, ¿no? Pero era uno de esos gestos de ternura. No era muy expresivo. Su amor, yo puedo decir que está expresado en algunos poemas. Y eso que debo decirle, ya usted que conoce tantos escritores aquí en este programa ya famoso, que se habla mucho de él, cuando usted me invitó, yo estaba apabullada del honor que usted me hacía, porque en París se conoce su programa, y me imagino que en todas partes. Cuando él me dedicaba su poema, y yo creo que los poetas escriben en un momento de trance, de transposición a otra dimensión de la realidad. Yo era tal vez si usted quiere, yo no sé cómo se dice, a fuerza de hablar francés, voy a perder mi lengua, como decía Miguel Ángel. Que la espoleta. ¿Sí? Hace de detonador, digamos, ¿no? Es decir, pero no, a veces cuando leo sus poemas me parece imposible que esas cosas tan bellas me estuvieran dedicadas a mí, a la persona que yo soy, aunque me hubieran sido escritos para mí. Pero creo que si yo no hubiera estado, otra mujer hubiera inspirado eso, porque era el poeta que estaba en él. Ahora le daba la forma que me correspondía a mí. Tenemos aquí algunos de los libros más importantes de Miguel Ángel, y yo quisiera aprovechar, antes de seguir hablando de la vida en común de ustedes, para saber qué es lo que usted sintió al entrar, al penetrar en esta prosa. Mire, yo creo que cualquiera que toma ese libro, y mucho más ustedes, los españoles, al solo leer la primera página, ni siquiera página, digamos renglones, cuando dice alumbra, alumbre de alumbre, alumbra, alumbre de alumbre, luz verde, piedra alumbre, alumbra, alumbre de alumbre sobre la podredumbre, usted ya sabe todo. Si usted tiene sensibilidad, algo se movió en el ser humano que sabe que él va a hablar de una tragedia humana, lo que no toca a un hombre, toca todo eso que puede levantar o hundir al ser humano. Era el terror de la dictadura. Era el momento en que el hombre por terror deja de ser un hombre. Y además, estos eran déspotas muy especiales, ¿no? Eran todavía, Miguel Ángel hace una diferenciación entre esos dictadores, los que vinieron después del fascismo, es decir, que eran dictadores más tecnificados. La crueldad era menos personal, pero Miguel Ángel, y eso les va a interesar mucho tal vez a muchos escritores que oigan tal vez esta audición suya, o estudiosos que se interesen en esto. Miguel Ángel me contaba cosas que el señor presidente no se saben y que yo las guardaba para mis memorias, pero usted es ahora el primer depositario y por su culpa los demás españoles que van a oír esto. Miguel Ángel tenía entonces 21 a 22 años, estaba terminando Derecho. Entonces tenían que hacer una especie de examen, digamos, de los primeros ensayos, se recibía de abogado. Miguel Ángel había perdido un año estudiando medicina y dejó la carrera porque era incapaz de ver un cadáver. Entonces entró a estudiar Derecho y se acababa de recibir y entró a trabajar, no se había recibido todavía, entró a trabajar
en el estudio de un abogado. Y él fue secretario de un juzgado de paz y le tocó hacer el interrogatorio del señor presidente. Y era curioso que un hombre tan cruel, que además arruinó a la familia de Miguel Ángel, pudo haberlo muerto, porque el estudiante que aparece en el final del libro, cuando todos dicen no nos queda más que dejarnos morir en esta cárcel, el estudiante le dice no, la cárcel debe ayudar al hombre a querer vivir contra las rejas y salir a defender el mundo por el cual llegaron a estas rejas, ¿no? Entonces ese era él, y no tenía entonces más que 17 años en el bachillerato. Y lo pusieron preso, no le cuento la historia porque es larga, por una incidencia nimia de un chico que en una pieza de teatro, además de un teatro, una compañía española, estaban dando, creo que el último de los mohicanos, era una compañía española, la única que llegaban en esa época a Guatemala con Estrada Cabrera, y alguien, parece que desde arriba, había un sacerdote que se llamaba el padre Piñol, y que había tenido siempre una actitud muy valiente frente a los crímenes de Estrada Cabrera. Y entonces en la mitad de la representación alguien gritó desde el paraíso. Los padres de Miguel Ángel, cuando iba al teatro, le pagaban una platea de las de lujo, un asiento en palco, por miedo de que se mezclara a la masa y habiendo un momento de prisión para la gente o de interrupción o de intervención policial, cayera preso. Naturalmente, ¿sabe lo que él hacía? Con la entrada de platea compraba 20 para los que no podían pagar entrada y iban a Paraíso. Y ahí estaba viendo de Paraíso parado, cuando alguien dice que de Paraíso gritó de pronto: Padre Piñol, sálvanos, salva a Guatemala. Fue todo lo que se oyó decir, y el teatro se vació como por arte de magia. Ellos mismos trataron de bajar las escaleras, pero estaban en Paraíso y apenas llegaron a la calle, la policía los apresó. Y ese es el estudiante que está en la cárcel. Tenía 17 años entonces. Y a pesar de esas crueldades, de que su familia se empobreció, su madre y su padre tuvieron que salir de Guatemala y ir a vivir al medio de los indios y esconder a Miguel Ángel y a su hermano, que eran niñitos, en la casa de los indígenas, porque en caso que los apresaran a ellos, no encontraran a los hijos. Lo dejaban entre los indios, perdido entre la cantidad de hijos que tenían los indios, y lo dejaban ahí todo el día y lo recogían de noche. Allí Miguel Ángel aprendió lo que él decía cuando le preguntaban de su arte, que él empezó a hacer arte con las manos, como los indios, haciendo figuritas de barro, y que por eso entre sus manos y su cerebro había una permanente correlación, que él creía que la mano no hacía arte sin función del cerebro, ni el cerebro sin las manos, porque era el instrumento de trabajo de los hombres. Estrada Cabrera fue, sin duda alguna, el personaje siniestro, la dictadura quizá más terrorífica. No sé, fíjese que Miguel Ángel me contaba que cuando ellos estaban en París, bueno, después de estas incidencias que le cuento, era curioso que Miguel Ángel tenía un cierto respeto por Estrada Cabrera. A pesar de todo. Sí, cosa que me extrañaba. Y un día, en París, ya muchos años después, yo le dije: ¿sabes, amorcito? Yo lo que noto siempre es que tú, cuando hablas de Estrada Cabrera, hablas con un respeto que yo no lo comprendo. Yo le tendría un odio, que empezaría por los denuestos. Y él me decía: figúrate, no, nosotros como estudiantes sabíamos que ese hombre, que era tan cruel, era menos comprensible porque había sido un gran abogado, era un hombre muy inteligente, y yo hice su proceso en la cárcel. Y me pude pasmar de lo que este hombre sabía de leyes y de la memoria con que recordaba. Pero mira, sabía cómo se ataban los zapatos la gente que él había encontrado en una manifestación. Y así se pudo defender de los ataques que le hicieron, de que él había quitado mucho dinero a su familia, entre otras, injustamente, y acusarlo. Y entonces, en cierto momento, parece que Miguel Ángel en los interrogatorios le dijo a Estrada Cabrera: pero señor licenciado, ya no era presidente, estaba en la cárcel. Señor licenciado, pero usted tenía amigos, ¿por qué no los trae a declarar? Y si Estrada Cabrera se caló el sombrero que no sacaba nunca, era un chambergo que usaba así, con aludo, ¿no?, como los mexicanos, y le dijo así con una mirada, dice Miguel Ángel, entre el ala del sombrero y los ojos crueles de aquel hombre, dijo: yo nunca tuve amigos, no tuve más que cómplices. A mí me parece que para dar la dimensión de la maldad no es posible decir una frase mayor, ¿no? Eso solo pinta a ese hombre y ya hace temblar del libro. Pero cuando yo hacía mi tesis sobre la novedad de la lengua de Miguel Ángel, la lengua eufónica. Exacto. Que va revelando, antes de saber el sentido de las palabras, yo leía el libro en voz alta y decía: no hace falta estar atenta a lo que dice, hace falta estar atenta a la musicalidad de sus palabras y a la manera como él corta las frases. Que era eso lo que realmente creo que mucho tiempo molestó a los críticos españoles, que escriben una lengua distinta. Ustedes tienen un cerebro mucho más
punto probablemente más evolucionada, más una lengua estructurada. Los latinoamericanos no tienen. Tienen como lengua maternal, como yo tenía el guaraní, él tenía el quiché, y la presencia de los indígenas o de los negros en Brasil o en Haití, en muchas partes, razón por la cual debo decirle que Miguel Ángel América la llamaba Latinoamérica, para no sacar las regiones de Latinoamérica donde se habla francés y Brasil, donde se habla portugués. No era desdén a la palabra hispanoamericano, es que el latinoamericano involucraba eso. Para él eran todos los que habían sufrido y seguían sufriendo la explotación de un imperialismo injusto. Y entonces cuando yo leía esas frases cortas, cortadas, sin verbos, en que una sola palabra tomaba función de frase, me llamaba muchísimo la atención. De cualquier manera, yo quisiera romper una modesta lanza en favor de la crítica española. Es probable que algún crítico le reprochara a Miguel Ángel su prosa, pero yo pienso que la inmensa mayoría de la crítica española, de la crítica solvente y, por supuesto, de la gente que gusta de la literatura, lo que ha hecho precisamente es sorprenderse del hallazgo que significa la prosa de Miguel Ángel. Yo creo que es sí. una prosa diferente, que es una prosa llena de ritmo y de música, llena de ideas, de fuerza, de misterio, y por otra parte, como usted dice, rompiendo con la costumbre tradicional del castellano de hacer frases largas, la corta y en cierto modo, la diseca. Es decir, que él decía, mire, nadie puede escribir sin su lengua. Los norteamericanos hicieron un inglés a su modo, porque una cosa es la lengua, digamos, de la madre patria, y otra cosa es la lengua que debe estar embebida de la naturaleza que lo rodea, de todas las cosas que se nombran con los modismos regionales de nuestros países. Además, la manera de hablar de cada uno de nuestros países es lo único que nos diferencia. Porque figúrese, usted es español, ¿no? Y todavía es la lengua más hablada en el mundo, aunque no se quieran imponer el inglés, al que Miguel Ángel se negaba rotundamente a que en la lengua española se aceptaran los anglicismos. Y acuérdese, usted como sabe mucho de la vida de Miguel Ángel, veo, debe saber de aquel artículo famoso, aparcar no, porque era muy feo que en español, que se puede decir estacionar, se dijera aparcar. Y lamentablemente lo seguimos parking, diciendo. Que viene del parking inglés. Sí, sí. Que la lengua española es demasiado rica para necesitar acudir a ningún neologismo. Se pueden encontrar en sus raíces la equivalencia. Acaban de preguntarme sobre un término matemático o de las nuevas técnicas estas de computadora, ¿cómo se podría decir eso? Creo que no faltará en la lengua española, en sufijos y prefijos, encontrar una palabra que dé la dimensión exacta de eso en español. ¿Por qué lo tienen que ir a buscar al inglés o al francés? Hablando de idioma, el idioma de Miguel Ángel es un idioma adorable y en cierto modo el idioma de Vargas Llosa y el idioma de Juan Rulfo, que estará hace unas semanas aquí con nosotros y al que tenemos en esta fotografía junto a Miguel Ángel. Ahí están dos de los grandes colosos de la lengua. Los grandes colosos, pero sabe de una parte de la literatura. Es decir, probablemente Juan Rulfo y Miguel Ángel son los dos que más han absorbido las raíces de América, la parte, le diré, indígena, telúrica y también mitológica, para adaptarla a su novela. Y Miguel Ángel admiraba tanto, no solamente el Llano en Llamas de Juan Rulfo, sino también su maravillosa novela Pedro Páramo, de tal manera que nunca lo llamaba Juan Rulfo. Cuando lo veía le tiraba los brazos y le decía, ¡ay, Pedro Páramo! La novela que yo debía haber querido, que hubiera querido escribir. Y Juan Rulfo, como Miguel Ángel, era muy tímido y modesto. Se ponía en los brazos de Miguel Ángel tan grandote como se lo ve allí, como un niño en brazos de un padre. Decía siempre, casi llorando, ¡ay, Miguel Ángel! Yo hubiera querido escribir cualquiera de las suyas. Pero Miguel Ángel creía que la obra maestra era Pedro Páramo. Era muy de Miguel Ángel eso, ¿sabes? Quizá el momento de mayor gloria que le toca vivir a Blanca al lado de Miguel Ángel es el momento en que le conceden y le entregan el premio Nobel de Literatura. Esta es la fotografía que recoge exactamente ese instante histórico, entrañable, que debía hacerles tan felices a usted y a él. Mire, fue un momento de gran exaltación. Y si usted quiere decirse, toda una vida de pronto, Miguel Ángel no creía nunca que iba a tener el premio Nobel. Ya le expliqué antes por qué él no tenía ninguna academia que lo sostuviera, ninguna de los preámbulos que exigen el premio Nobel. Pero no fue el día más bello de nuestra vida. Aunque a usted le parezca mentira, el día más bello en la vida de Miguel Ángel fue exilados en Génova,
en una casa sin agua caliente ni calefacción, cocinando y calentando agua para el que estaba muy enfermo en una cocinita de gas así. Pero ese día le vinieron a decir que en Guatemala, en la montaña, se habían reunido unas semanas antes los delegados de 350 congregaciones indígenas. Y en el lugar en que los indios dicen que murió Tecún en lucha con don Pedro de Alvarado, lo habían consagrado a Miguel Ángel, nuevo gran jefe maya, hijo único de Tecún. Cuando se lo dijeron a Miguel Ángel, fue tal su satisfacción que para mí había vuelto a nacer y que de ese momento él sí se sentía el príncipe maya que era. Cuando el rey de Suecia me preguntó lo mismo que usted, ¿cuál fue el día más feliz de su vida, señora? Estaba sentado a su derecha en el banquete, a su izquierda porque él el oído derecho no oye nada, hizo cambiar mi asiento a la derecha porque en la derecha tenía un aparatito que me podía oír. Y entonces cuando me preguntó eso, yo le dije, majestad, a riesgo de ser descortés, yo no le puedo decir que fue el día más feliz. El día más feliz de la vida de Miguel Ángel fue el día que sus indios lo consagraron nuevo gran jefe maya, hijo único de Tecún. Y el rey lloró. Esta mujer, una mujer que tenemos aquí en una fotografía, que ha sido el aya de Miguel Ángel. El aya de Miguel Ángel, que se llamaba Lola Reyes. Un personaje que aparece en casi todas las obras. Y además en el lenguaje que habla Miguel Ángel, ese lenguaje de sentencia, eran las sentencias de Lola Reyes, que hablaba siempre sentenciosa como buena maya, ¿no? Además tardó mucho en aceptarme a mí como la esposa de Miguel Ángel. Por una razón, yo tenía ojos verdes. Y una gringa no puede ser la esposa del jefe maya. Porque las mujeres cambian pelo, decía, pero no ojos. Habría tanto que hablar de Miguel Ángel Asturias que por fuerza tendremos que tratar de ir a algunas cosas concretas. Por ejemplo, estos dibujos originales que conserva Blanca, dibujados por el gran escritor, por el glorioso escritor, en momentos en los que escribía sus libros. Abajo, si no está el comentario de él, está el que él me dictaba. Mira, abajo del dibujo dice, esto en el momento sobre Lirio, que es un poema de él hecho con la gitanjáfora, ¿no? Te nombraban, te tejían con hilo de azafrán. ¿Estos son los dos dibujos? Otros de 2 veces más tarde, creo que es eso. Es decir, totalmente maya, ¿no? Y todos son dibujos que están ligados a una mitología y a un sentido religioso. Siempre hay o la idea del nacimiento del hombre o la creación del hombre y de la tierra. Amigos de Miguel Ángel. Aquí está, por ejemplo, en una fotografía junto a Arturo Uslar Pietri. El amigo más fiel que tuvo y el más fiel que tengo yo. Ahí está también Miguel Otero Silva. No se realizaba estas reuniones a sus 60 años. Germán Arciniegas. Germán Arciniegas, un viejo amigo que se querían mucho. Aquí está con otro gran amigo que tuvo. Valmillana. Abel Valmillana. Se divertía mucho con él. Era una parte de España. Aquí está con Alberti, con Otero Silva. Y con Valmillana. Y también con Abel. Y una escultura que debe ser de Abel. Es de Abel, sí, en la casa que poseían Abel y Otero Silva. Esta es una foto en la que está Miguel Ángel con su santidad. El Papa le está diciendo allí en el momento de despedirlo que pedirá a Dios, poco le escuchó, que pedirá a Dios que le conserve muchos años de vida para que siga defendiendo a los pueblos miserables de Sudamérica y a los del mundo que defienden sus libros. ¿Y en esta otra fotografía? Esta fotografía es en el Instituto Hispánico de Roma, el ítalo-latinoamericano, mejor dicho, de Roma. Allí se toman el latinoamericano. Es Perrone Capano, el presidente del instituto, el embajador de Chile, Miguel Ángel, yo, y el secretario, un escultor argentino de mucho talento. Y una cosa que, si usted me permite, quiero mostrar a los espectadores es cómo escribía Miguel Ángel Asturias. Este es uno de sus poemas. Un texto que yo encontré de uno de los poemas. Además es el poema que no está en la edición de Aguilar, porque Aguilar publicó una parte de los poemas primero de Miguel Ángel, pero la censura quitó este poema porque se titula Credo. Y cosa muy curiosa, la censura, que siempre procede con cosas arbitrarias, inexplicables, dejó pasar el poema La Catedral, que sí era muy duro a la iglesia y a las injusticias que se dejaban cometer, y no dejó pasar esto por lo que creo en el Libertador, ¿no? Yo cerraré, si ustedes me perdonan después o me permiten, con este corto poema,
porque Miguel Ángel cerraba siempre sus exposiciones en las universidades o ante los obreros con creo en la libertad. Pero antes quisiera pedirles un momentito, dar una dimensión que poco se conoce de Miguel Ángel. De Miguel Ángel se conoce la novela, no se conoce todo ese inmenso tesoro de una filosofía profunda, de un credo de artista, de un deber de hombre que su raza, todo le había dado el don del Creador para que él los pusiera al servicio de los pueblos. Miguel Ángel no quería ni el arte, ni la literatura, ni para la clase privilegiada, como se opone en su clarivigilia primaveral, como según la mitología maya, los dioses crearon el arte para regocijarse ellos, alegrar su vida y no vivir aburridos en su Olimpo. Y entonces se levantaron los artesanos, y entonces resolvieron pedir auxilio a quien pudieran liberar a los artistas de esa obligación de loar siempre a los grandes y no ocuparse del pueblo. Y los liberaron, según la leyenda que Miguel Ángel recuenta en Clarivigilia, gracias a los arqueros celestes que temen mucho liberar a los artistas, porque liberar a un artista es el riesgo de matarlo. Entonces lanzan la flecha en el aire y la flecha va a herir ligeramente al artista, que sensibilizado lo sacan del fondo del lago sagrado y lo llevan a las plazas, bajo el nuevo arte que es la arquitectura, donde los artistas trabajarán, crearán siempre, no para uno, sino para todo el pueblo, porque el arte debe ser para todos, no para minoría. Miguel Ángel detestaba el escritor o el artista de concha de marfil o vivir encerrado en su concha de cristal, porque decía que se había nacido con un don celestial y era para devolverlo a quien le lo recibía, es decir, a Dios que había creado a todos los hombres. Y eso es lo que quiero dar la dimensión de él. Además, Miguel Ángel amaba la vida, pero no era la vida como la vida cotidiana de amanecer cada día y de acostarse. Amaba la vida como el milagro de la creación, como el milagro del nuevo día, del sol, de la obligación, del empeño del hombre para los demás. Y así lo dijo en uno de sus poemas. Ustedes me perdonan, yo lo sé de memoria, pero tengo miedo que la emoción cuando digo los poemas de Miguel Ángel me haga olvidar una palabra. Y una sola coma en un poema de Miguel Ángel le quita una parte de su belleza. Y lo hizo en este poema que se llamaba En el Delta del Paraná. Dime, primor del alba, granada abierta al blando espacio, que las alas ya cálidas descifran. ¿Dónde comienza el día? ¿Cuándo comienza el día? ¿Cómo comienza, se hace esta nueva alegría? Salto porque no voy a leer todo el problema. Señaladme en los límites del tiempo el instante de esta gran alegría, para sentirme ese ser inteligente que amanece con luz entre los ojos, seguro de sus dudas infinitas, blando como animal y tan contento en el instante en que amanece el día. Y cuando estaba moribundo en esa clínica de Madrid, me llamó un día para decirme: ay, mi Gualicho, tendré todavía días como lo de Shangri-La para escribir tanto como necesitan los hombres de mi América que yo cría. Eso era para él cada día, ¿sabes? Y después esto otro, que es muy corto, cuando reclama tierra de exilados, que era América, tierra de prisiones, lo escribía en un poema Pablo Neruda, cuando acaba de morir, tierra de torturas, tierra de tiranos, tierra de explotados, tierras ocupadas, tierra para ellos y no tierra de todos, tierra de gente desnuda, tierra de tanta gente sin casa, tierra de tanto sin pan. América nuestra, qué triste es oír hablar inglés. Y ahora, si ustedes me perdonan, voy a leer. Con este poema terminaba Miguel Ángel, a veces cortas que les tocó estar en España. Y una de ellas fue en Salamanca. Cuando hablé de los momentos emocionados de la vida de Miguel Ángel, debo decirles que el segundo no fue el premio Nobel. Fue el día que leyó en Salamanca una conferencia parado en el atril en que habían hablado Fray Luis de León y Santa Teresa. Y había un banquete después de esa conferencia a la que por una crisis cardíaca emocional no pudo asistir. Y yo, creyendo que Miguel Ángel evitaba el banquete, como quería evitar a veces cosas oficiales, le dije: amorcito, te sentís mal, pero ¿cómo aguantaste el acto del premio Nobel que duró 7 horas? Y me dijo: ay, Gualicho, ¿cómo me lo preguntás? No ir a Salamanca. Figúrese usted, para él estar en Salamanca era estar en Salamanca.
Aún en la Academia Sueca, que lo cubría de gloria ante la humanidad, no le llegaba a su corazón, que se conmovió tanto, y yo lo sentí cuando leía su conferencia. Había momentos que parecía que tartamudeaba, el que tenía una voz maravillosa, y terminó con este creo. Había muchísimo, es el curso de verano que usted sabe, la Universidad Española organiza en distintas ciudades para estudiantes de todas las razas del mundo. Había muchos japoneses y habían aprendido muy bien español. Inclusive en Salamanca aprendió español el actual embajador de Japón en París. Y lo habla muy bien. ¿Qué quiere decir? Que se enseña muy bien en esos cursos de verano. Este era el credo con el que Miguel Ángel terminaba siempre sus exposiciones. Creo en la libertad, madre de América, creadora de mares dulces en la tierra, y en Bolívar su hijo, Señor nuestro, que nació en Venezuela, padeció bajo el poder español, fue combatido, sintióse muerto sobre el Chimborazo, resucitó a la voz de Colombia, tocó al Eterno con sus manos y está parado junto a Dios. No nos juzgues, Bolívar, antes del día último, porque creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo. Solo el pueblo hace libres a los hombres. Creemos en la resurrección de los héroes y en la vida, creemos, juramos guerra, muerte y sin perdón a los tiranos. Creemos en la resurrección de los héroes y en la vida perdurable de los que como tú, libertador, no mueren. Cierran los ojos y se quedan velando. Miguel Ángel murió del hospital de la Concepción y hubo que cerrarle con mucha dificultad sus ojos, que los habrá abierto en la tumba hasta que haya justicia en su América. Así, de esta manera emocionante, al lado de la mujer que estuvo junto a él 25 largos años, hasta ese día en que sus ojos no podían cerrarse, hemos estado asomándonos al mundo mágico, humano, maravilloso y lleno de misterio de aquel indio lejano y retraído, del gran premio Nobel, de uno de los maestros de nuestra lengua, de Miguel Ángel Asturias.